Hola, buenas noches. Bueno, vamos a compartir la siguiente parte de mi presentación. Entendemos que en realidad, más que dar respuestas, y esa era la idea de este webinar, generemos inquietudes. Y lógicamente estas inquietudes se trasladen luego a juicios y a una serie de análisis que les permitan a ustedes ya dentro de sus entidades, digamos, preparar la tarea, ¿no? Que es preparar la información. Entonces, de alguna manera, estos debates se van a ir incrementando. No va a ser sencillo para ningún auditor probablemente externo intentar aplicar eh, procedimientos de manera mecánica, ¿no? Porque pueden conllevar o a afectar la prudencia o afectar la relevancia de la información, como habíamos comentado. Bien, yo voy a tocar un poco la parte contable, ¿de acuerdo? O sea, ya hemos visto la parte económica, hemos visto cómo la doctrina contable se adecua a ese espectro económico y provee una serie de conceptos importantes para que pueda entendérsele. Y Víctor nos ha hablado de que, por ejemplo, una herramienta crítica que ha usado la información contable, que son los flujos contados de caja, tanto para pruebas de deterioro como NIC 36 y otras partidas, sencillamente se enfrenta a un escenario de altísima incertidumbre. Entonces, vamos un poco a aterrizar a temas contables. Hay varias preguntas al respecto. Vamos a ver si aterrizamos. ¿Cómo, cómo nos comportaríamos como contadores ya en este escenario? Por un lado, habría que reconocer activos en ciertos casos. Por ejemplo, en los casos de arrendamiento financiero, ¿no es cierto? Probablemente los arrendadores puedan necesitar cambiar cronogramas de pago, ¿no? El gobierno disponga que no se cobren alquileres temporalmente, y está ocurriendo en otros países. Eso obligaría a que el arrendador, como ustedes saben, tiene reconocido un activo que genere el derecho de uso para el arrendatario, tenga que revisar la composición de su activo, ¿no es cierto? Son eventos que probablemente se van a dar en el país. Ya se está dando en varios países donde el gobierno está tomando acción en el caso de arrendamientos. En el caso de pasivos, probablemente ligado a lo que son contratos onerosos, provisiones por reestructuración, es decir, contratos onerosos si forzaban a una empresa cumplimientos, no sé, pues ante terceros que son ineludibles, y que hay que hacerlo a pesar de COVID-19, hay contratos onerosos. Reestructuraciones, empresas que sencillamente toman la decisión de ya no continuar operando, van a tener que revisar una provisión general. Desmantelamiento, si es que esas decisiones tienen que ver con la disposición de activos importantes. Y otras contingencias legales que probablemente conlleven a las que nos conlleven este tipo de eventos inciertos. Todo esto, como sabemos, es NIC 37 y de alguna manera va a obligar a que las empresas evalúen si van a reconocer o no pasivos, como el caso anterior, el arrendamiento activos. A nivel de ingresos, tenemos la NIF 15, es una nueva norma, pero que el requerimiento de las NIF para efectos de reconocer un ingreso era bien estricto. Entre ellos, la posibilidad de que la contraprestación por la entrega del bien o servicio sea probable. Y en ese sentido, esto probablemente varíe, porque por efectos de la disminución de la capacidad adquisitiva, el mayor endeudamiento de la población, hay informes muy serios de grandes firmas donde se hablan que la capacidad adquisitiva podría verse afectada hasta un 20%, ¿no es cierto? Y que obviamente eso va a modificar los hábitos de consumo de la población. eh, si antes se destinaba un 20 o 25% a decisiones para satisfacer deseos, ese 20 o 25% se va a orientar a decisiones para satisfacer necesidades. Y eso probablemente conlleve a variar hábitos de consumo y que el proceso de reconocimiento de ingresos de ciertas industrias o ciertas líneas de negocio tenga que ser evaluado.
Lo mismo va a pasar en determinadas empresas públicas, ustedes ya han escuchado, en la cual ya el gobierno ha anunciado, por ejemplo, de que en algunos casos está disponiendo que no se cobren, digamos, los recibos de servicios públicos, ¿no es cierto? Eh, si eso permanece en el tiempo y se genera un comportamiento, lógicamente, al evaluar el ingreso que se podría reconocer por la prestación de ese servicio, habría que evaluar esa probabilidad de que se cobre la contraprestación, habida cuenta del comportamiento que se va a generar por efectos de COVID-19. Entonces, probablemente eso tenga impacto en el reconocimiento de ingresos, en la modificación de contratos, entre otros. Vuelvo a repetir, eh, Vuelvo a repetir, estos elementos tienen que reconocerse en el contexto de los conceptos fundamentales que hemos hablado al 19. No es una aplicación mecánica de la norma. Hay que evaluar los aspectos que hemos mencionado al inicio. Aquí les dejo un cuadro. Estas diapositivas y esta presentación va a ser compartida con ustedes relacionada a temas de deterioro. Eh, el deterioro, que es una prueba ácida que en el marco de las MIF exige a determinadas partidas, no solamente a los activos fijos, a los inventarios, a los intangibles, propiedades de inversión, a los instrumentos financieros relacionados a, por ejemplo, a la aplicación de NIF 9, entonces va a tener que revisarse y hacerse pruebas de deterioro. Sin embargo, de llegar a comprobarse o entrar a la fase de comprobación, nuevamente vamos a tener que revisar los conceptos de incertidumbre y fiabilidad de la información. Igual, el requerimiento de la NIF es hacer pruebas de deterioro en la NIF 2, inventarios, la 16, la 38, intangibles y propiedades de inversión, entre otros. ¿Ok? Este cuadro lo van a revisar. Y hay un tema también, ya no solo ligado al tema de reconocimiento de emisión, sino ligado al concepto de revelación, ¿no? Ahí Víctor va a ampliar un poco, sé que nos hemos llevado un poquito más de tiempo el pensado, yo no voy a entrar mucho detalle, pero tiene que ver con que las obligaciones de la compañía para revelar estados financieros hechos posteriores a la fecha de reporte. Tiene que ver básicamente con el periodo 2019 y si se tiene que revelar algo o no al 2019 o incluso algunos piensan ajustar algo, ¿no? En la medida de cuando se tomó conocimiento del hecho. Y obviamente hay que evaluar otros impactos y en algunos casos probablemente conlleve a revisar algunos conceptos importantes como el concepto de empresa en marcha. Entonces vamos a pasar, ya creo que se pasó una segunda encuesta. Víctor va a aterrizar un poquito estos temas de empresa en marcha, de hechos posteriores, y yo acabaré finalmente con algunos temas de cómo actuar para medir incertidumbre, porque lo cierto es que también la gerencia, desde el lado de la gestión y del lado del cumplimiento del auditor externo, tampoco se va a satisfacer con el solo hecho de decirle que es todo muy incierto y por tanto no puedo medir. De hecho, hay que medir. Lo que estamos diciendo es que esa incertidumbre puede generar información no fiable, pero hay que medirla para efectos de llegar a esa afirmación. Entonces, ¿cómo medir? Víctor nos ha dado ya algunos elementos de comprensión en el caso de los flujos descontados de caja, pero no solo eso está ligado a la incertidumbre. Hay temas de probabilidades, hay temas digamos, ligados a otras partidas que están ligadas a incertidumbre y que igual hay que medirlas. Al final terminaré con eso, estamos contra el tiempo, ya lo sé, Stephanie nos está poniendo el acelerador y vamos con la siguiente parte, Víctor. Acabo con incertidumbre y habrá una encuesta final. En ese momento vamos a dejar 20 minutos para que podamos contestar preguntas de los asistentes, ¿de acuerdo? Muchas gracias por este segmento y termino con incertidumbre, dejo el paso a Víctor. Bien, vamos a continuar la presentación y vamos a hablar en este momento acerca de la NIC 10 y la NIC 34. ¿Ok? La NIC 10, hechos posteriores. Hechos posteriores a la presentación de información financiera. ¿Ok?
¿Qué te dice la NIC 10? Que todos los hechos posteriores ocurridos entre el final del periodo, es decir, 31 de diciembre de 2019, y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Fíjense, no nos da la fecha cierta, sino es en cuanto la gerencia autoriza la publicación. En ese en ese lapso de tiempo pueden suceder algunos hechos que requieren ser revelados. Son de dos tipos, aquellos que implican ajuste y aquellos que no implican ajuste. Analicemos cada uno de ellos. En primer lugar, ¿cuándo es la fecha de autorización de la publicación de los estados financieros? Es muy complicado establecer porque tendría que el gerente o la gerencia establecer un memorándum y diga, hoy en esta fecha autorizo la impresión de los estados financieros, cosa que no es una costumbre. Creo ya a modo de establecer una fecha más cierta, puede ser cuando se reciban los estados financieros auditados de parte de la sociedad auditora o cuando se convoca la Asamblea General de Aprobación de Estados Financieros. Estas no son necesariamente la fecha en que el gerente indica, pero sí son fechas ciertas. Entonces, entre ese periodo, al 31 de diciembre de 2019, y la fecha de autorización de impresión de los estados financieros, los eventos que requieren ajuste son estos: resolución de un litigio judicial, deterioro del valor de un activo individual, quiebra de un cliente, variación del valor neto de realización, es decir, por una medición más adecuada, y del mismo modo variación del costo del activo, variación de la participación en la ganancia de los trabajadores, es decir, estas tres variaciones se pueden dar porque al momento del cierre contable se hizo una medición y una mejor medición ha hecho que estos montos varíen. Y por último, el descubrimiento de fraudes y errores. En mi concepto, estos hechos no son el caso de la emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia todavía no ha concluido. Por lo tanto, no tenemos resultados. Y aquí viene el primer escenario. En caso no recibiste el dictamen de auditoría, necesariamente el auditor tiene que pronunciarse sobre la NIC 10. Si no lo hace, no está haciendo un trabajo diligente. Tiene que pronunciarse sobre NIC 10. ¿Y sobre qué debe pronunciarse? Debe pronunciarse en una revelación, es decir, cómo los efectos del COVID-19 no van a significar ajuste en los estados financieros, tiene que revelarse, tiene que incluirse un párrafo en notas. ¿Qué debe incluirse en este párrafo de notas? Una descripción de la naturaleza del evento y una estimación de los efectos financieros, o en todo caso, un pronunciamiento sobre su imposibilidad de realizar tal estimación. Y aquí viene lo que dijo Jesús. Necesariamente tenemos que hacer la medición. Y con esa medición, si la variación es muy significativa, demostramos que es imposible realizar la estimación. Pero obliga a realizar la estimación. Entonces, estimados amigos, si ustedes no han recibido el dictamen de auditoría 2019, están obligados a hacer la estimación del efecto de la emergencia en los estados financieros para que sea incluido en nota y auditado. Complicado, ¿verdad? Complicado, porque tendríamos que medir en todas las partidas, estimar cuáles son sus efectos, y realmente un trabajo bastante amplio y bastante complicado. En este periodo en que estamos de cuarentena, sugiero a los colegas que empiecen a establecer modelos de medición de cuánto afectará los estados financieros, ¿verdad? Cuánto podría afectar el COVID-19 en los estados financieros. Y hacer estas estimaciones, presentar al auditor, y si la variación es tan grande, hay demasiada incertidumbre, el auditor concluirá que es imposible
medirlo adecuadamente porque hay mucha variación, ¿correcto? Pero necesariamente el auditor va a tener que pronunciarse si es que no ha presentado todavía su dictamen. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, explicar los efectos de la pandemia en la organización, tenemos que hacer el análisis, coordinar con los ingenieros y empezar los trabajos de recolección de información para entender cómo está afectando en la organización la pandemia. Estimar su efecto en los estados financieros a la fecha probable del dictamen de auditoría, es decir, si ustedes han quedado que el dictamen se entregue el 15 de enero, a esa fecha debería ser la medición de las estimaciones. Y en caso no sea posible medir, tiene que sustentarse documentadamente con informes técnicos el por qué no hemos llegado a definir cuál será el impacto en la organización. Harto trabajo y complejo trabajo para todos nuestros amigos contadores. Vamos a analizar ahora la NIC 34, es decir, ok, hemos tenido la suerte de que el auditor ya nos entregó su dictamen, por lo tanto, ya podríamos decir que el gerente ha aprobado su impresión y convocamos a asamblea para su aprobación y podríamos, si se quiere, escaparnos de la obligación de presentar la estimación de los efectos de la COVID-19 en los estados financieros. Pero ya estamos en el 2020 y si nuestra empresa presenta estados financieros intermedios, tenemos que hacer el análisis. Lo que te indica la NIC 34 es que los estados financieros intermedios deben tener la misma rigurosidad de los estados financieros anuales. La diferencia es que no tienes que repetir todas las notas. Las notas que son irrelevantes a los periodos intermedios no debes considerar. Pero sí te pide que en la información intermedia tienes que explicar todos los aspectos significativos que han existido en este periodo. Es decir, te obliga a realizar más estimaciones. No es que si yo estoy y presento estados financieros intermedios, voy a medir los efectos de COVID-19 a fin de periodo. No, la NIC 34 te exige que las mediciones sobre estos aspectos significativos deben realizarse en el periodo de presentación de estados financieros intermedios. Si es mensual, mensual. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que tenemos que realizar mucha estimación en todas las partidas de los estados financieros. Perdón, ahí, ya. Entonces, ¿qué te dice? Resultará más útil dar una explicación de las transacciones significativas, lo que les había dicho en un momento. Y por último, ¿qué te dice? La preparación de la información financiera intermedia requerirá un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Estimados amigos, tenemos que estimar en estados financieros intermedios mucho más que en el anual. Y eso nos va a generar ¿qué? Hacer los análisis mensualmente de todas las partidas de los estados financieros. Todas. Ya les había adelantado anteriormente. Si antes la labor del contador era 90% de su tiempo registrar las transacciones